Bienvenidos a la séptima masterclass gratuita de canto. Hoy vamos a hablar sobre el pánico escénico y el mito del talento natural para el escenario. ¿Tenemos miedo a cantar en público o pánico escénico? ¿A qué se debe? ¿Por qué seguimos teniendo miedo a cantar frente a otras personas pese a que ya lo hemos hecho antes? ¿Se necesita nacer con talento o una gran voz para cantar sobre el escenario? Bueno, comencemos. El juicio, el miedo al que dirán, la incertidumbre de poder equivocarnos, la simple idea de que se nos rían al tropezar, ya sea físicamente o con nuestra voz, a veces logran nublarnos tanto. Es decir, nos mantiene en un foco tan borroso que a la hora de cantar todo se vuelve difuso e incómodo. Y es justamente lo que debemos evitar. Tendremos que buscar a través de la práctica diaria la comodidad y la naturalidad al pisar un escenario, del tamaño que éste sea, logrando la destreza natural y cotidiana de poder subirnos a cantar, así como cantar en casa. ¿Y cuál es la diferencia entre tener miedo a cantar en público, que puede ser frente a familiares, amigos o en un escenario, y tener pánico escénico, es decir, miedo plenamente a subir a cantar frente a un grupo de personas sin importar la cantidad de gente que esté presente? Tras el paso de los años dictando clase de canto, he descubierto que la diferencia entre ambas radica en que algunos se sienten incómodos o mejor dicho temerosos al cantar tan solo cuando hay personas que lo observan. Quiero decir con esto el cantar en escenarios o eventos, pero entre amigos o personas de su confianza no tienen este inconveniente. Pero otros tienen este miedo, incluso pánico, al cantar frente a cualquier persona, sin importar si es conocido o no. Entonces la diferencia radica en que algunos pueden enfrentar el hecho de plantarse frente a personas de su confianza y otros no, ya que el pánico los congela. ¿Cómo podemos trabajar estos puntos? Lo primero que debemos hacer es conocer nuestra propia voz. Y con esto me refiero a sacar todo nuestro potencial, explotarlo, pulirlo a nuestro gusto. Para esto debo animarme a sacar mi voz completamente, sin miedo a escucharme y sobre todo sin miedo a equivocarme, sabiendo que esto es muy normal en todos, sin excepción, porque hasta los mejores cantantes a nivel internacional se equivocan, aunque con el paso de los años van tomando cierta elegancia para disimularlo e incluso van previniéndose para que no suceda. Lo segundo que recomiendo es trabajar con las distintas técnicas básicas y de adorno, sumándole los recursos expresivos tanto para la voz como para el cuerpo, decorando de esta manera nuestra voz base. Y luego practicar todo junto lo más diariamente posible hasta que nuestra personalidad de la voz se funda con las técnicas y expresiones adquiridas, siendo todo esto un solo contenido escénico. Esto conlleva como finalidad la naturalidad de los distintos puntos trabajados en uno y logra que no debamos estar pensando en ellos a la hora de cantar. Simplemente nacen con nuestra voz en el micrófono. Y por último, buscar la experiencia con caídas y aprendizajes que esto conlleva para que seamos una expresión voz-cuerpo natural, única, personalizada, dinámica y que guste al resto o al menos llame de buena manera la atención. Y con esto me gustaría aclarar que es muy sabido que no todos podemos gustarle a todo el mundo, pero sí podemos atraer a un grupo de personas que se amalgamen a nuestra personalidad escénica. Buscaremos de esta manera, a propósito, eventos, shows, donde podamos ganar experiencias y mayor confianza para que cada vez resulte más natural subirse a los escenarios. Y esto nos dará la confianza que necesitamos poco a poco para que cada subida con reflectores nos resulte como estar en casa. Ahora vamos con otra pregunta muy habitual que nos hacemos frecuentemente al comenzar una carrera en la voz, ya sea para cantar entre amigos o para buscar la fama. ¿Se necesita nacer con talento escénico o una gran voz para cantar en un escenario? En realidad no. Muchos grandes cantantes nacen con lo que se conoce comúnmente como una gran voz. El talento innato para cantar bonito, o mejor dicho, afinado. Pero muchos otros han comenzado y formado toda una carrera gracias a su facilidad para conectar con el público, siendo ellos mismos a través de recursos menos vocales y más expresivos, como es simplemente contar la letra de sus historias al cantar. Por ejemplo, cantantes como Alejandro Lerner, Fabiana Cantilo, Ricardo Arjona, Sandra Mianovich y Charly García, todos ellos buscaron ser un estilo propio, firme a sus principios y a sus posibles limitaciones vocales, a comparación de otros vocalistas como Whitney Houston, Ariana Grande, Cristian Castro, David Bisbal. Cada uno de ellos creó un estilo que muchos han querido imitar, por ser simplemente únicos. Las personas han comprado sus discos por el simple placer de escuchar sus letras y su versión al contar las historias que hay en ellas, aunque no hayan sido los mejores cantantes para muchos críticos. Entonces podemos no haber nacido con una gracia vocal envidiable, pero podemos imponer nuestra gran personalidad de la voz y sumarle a ella recursos vocales y expresivos que la lleguen a adornar dentro de nuestras posibles limitaciones.
Es muy importante en el proceso del descubrimiento de tu propia voz soltar todo el potencial. La idea es ser un diamante en bruto, que pulir. Luego podremos amoldar a nuestro propio gusto y necesidad musical el producto final de la voz. También es necesario, para poder soltarla completamente, evitar todo tipo de tensiones musculares junto con el miedo y el autojuicio nocivo. Evitaremos especialmente las tensiones altas en la zona que abarca entre la mandíbula y la boca del estómago, porque se ven afectadas las cuerdas inevitablemente. Y claro está, también la fluidez y la naturalidad de la propia voz. En definitiva, esto solo provocará límites vocales. Para esto recomiendo siempre, a la hora de vocalizar o justo antes, ejercicios que elonguen las zonas afectadas. Así, por ejemplo, si se tensionan mucho los hombros o el cuello al cantar, busco ejercicios de estiramiento y rotación para estos dos lugares y los realizo especialmente en la vocalización o justo antes. Mover todo el cuerpo en el precalentamiento vocal también ayuda mucho, ya que si me estoy moviendo, estirando o bailando, mi cuerpo trabaja en función de esa orden que le di y no busca las tensiones como lo hace de costumbre. También, mientras estoy cantando, voy interpretando mi papel en la historia, contando a través del movimiento de mi cuerpo, expresándome y queriendo que el público vea lo que yo veo en la letra, para que todo mi cuerpo esté ocupado en el movimiento de las explicaciones y no tenga tiempo para ponerse nervioso o tenso. En definitiva, en mi opinión personal, un buen cantante no es solo una bonita voz, sino un conjunto de cuestiones como personalidad, experiencia, carisma, conexión con el público, expresión y movimiento, y está de más decir que una correcta afinación con un buen uso de los recursos vocales y adornos. Mi nombre es Giselle Salgado, profesora y directora de Actitud, Música y Expresión desde 2005, y te invito a ver todas las masterclass gratuitas de canto y cuidado de la voz enferma en mi canal de YouTube Actitud, Música y Expresión. También te invito a seguir las actualizaciones en las redes Facebook, de Instagram y TikTok como @actitud, música y expresión. Nos vemos en la próxima masterclass.